El día de hoy vamos a estar hablando sobre este fulano plan de paz de 28 puntos que ha sido impulsado por Estados Unidos. Este es un tema súper interesante porque ya estamos llegando casi a los 4 años de la invasión de Rusia en Ucrania. En este canal hemos dedicado muchísimos episodios a este conflicto y bueno, el día de hoy no va a ser la sección porque vamos a profundizar un poco sobre las garantías, sobre la soberanía, el territorio, recursos, etc. Va a ser un episodio interesante, así que empecemos. Fíjense, el llamado Plan de Paz de 28 puntos, impulsado principalmente por la administración de Donald Trump, ha desatado una profunda controversia internacional. ¿Por qué? Porque se le considera una iniciativa diplomática para poner fin al conflicto en Ucrania, pero su contenido ha sido calificado por algunos críticos, sobre todo en Europa y en Ucrania, como un plan de capitulación. ¿Por qué capitulación? Porque una de las promesas de campaña del presidente Trump era acabar con la guerra en 24 horas. Y necesita cerrar este capítulo, llevar a la paz, para decir luego que él es un hombre pacificador. Pero la pacificación se lleva a cabo cuando aprendes, cuando llevas a cabo una negociación. Y este plan de paz de 28 puntos no es una negociación. Aquí se está imponiendo básicamente la secesión de territorios ucranianos para Rusia. Así que este borrador de este plan está estructurado en torno a concesiones territoriales, como digo, y de hecho militares por parte de Ucrania, a cambio de una desescalada, obviamente. Entonces los puntos más sensibles incluiría la soberanía del territorio. Estaremos hablando de que se reconocería para Rusia territorios como el Donetsk, el Lugansk, Zaporilla y Gerson, y una zona desmilitarizada internacionalmente reconocida como territorio ruso. Entonces vamos a hablar más adelante por qué estos lugares son tan importantes para el ejercicio militar de Rusia sobre Ucrania. Ahora, la seguridad de la OTAN. Ucrania debe consagrar en su constitución la no adhesión de la OTAN. Sería el punto 7. Entonces también la OTAN debe incluir en sus estatutos una cláusula que impida la futura adhesión de Ucrania. También se pide que se limite el tamaño de las Fuerzas Armadas de Ucrania a 600.000 efectivos. Garantías. Ucrania recibiría garantías de seguridad fiables de Estados Unidos, pero estas son condicionales. Por ejemplo, se anularían si Ucrania ataca ciudades rusas, sin alguna razón aparente. También Estados Unidos, ojo aquí, recibe una compensación por asumir las garantías de seguridad. Europa aportaría 100.000 millones para la construcción de Ucrania, mientras que se discute el descongelamiento de los activos rusos y su reintegración económica, porque actualmente Rusia tiene muchísimos bloqueos. Vamos a ver cómo vamos aquí grabando. Ok, vamos bien. La normalización, se acuerda un pacto de no agresión integral entre Rusia y Ucrania y Europa, y una amnistía completa para todas las partes involucradas en el conflicto. Amnistía completa. La amnistía se le da a la persona que ha hecho o ha cometido el agravamen. En este caso se le estaría dando la amnistía, entiendo yo, a Rusia, ya que Ucrania es la que ha cedido territorio porque ha perdido territorio, porque no tiene la capacidad militar, obviamente, que tiene Rusia, ¿cierto? Ahora, como digo, este plan ha sido crítico tanto por su contenido como por su proceso de formulación. El principal argumento en contra es que el plan otorga concesiones significativas a Moscú, especialmente la cesión territorial y la renuncia a la OTAN, lo cual recompensa la agresión rusa y siendo un precedente peligroso para futuras invasiones de estados soberanos. Críticos de Ucrania lo tachan como un plan para la capitulación gradual. Entonces, la exigencia de modificar también la constitución ucraniana para prohibir la adhesión a la OTAN y limitar el tamaño de su ejército también son vistos como una imposición directa a la soberanía de Ucrania. Además de eso, las garantías de seguridad proporcionadas por Estados Unidos son condicionales
y según analistas son frágiles, mientras que Rusia se beneficia del levantamiento de sanciones y la reintegración económica sin una rendición de cuentas adecuada por el inicio de la guerra. Ahora, las críticas en cuanto al proceso. El plan fue supuestamente negociado y redactado inicialmente por representantes estadounidenses y rusos a espaldas de la Unión Europea y del propio gobierno ucraniano. ¿Cómo es posible que te sientes a negociar sin una de las partes involucradas? Esto manda un mensaje, dice que los países imperiales son los que tienen poder de negociación y los que no, pues no tienen. Y es honestamente injusto porque vivimos un país supuestamente, un mundo supuestamente que ha superado la Guerra Fría en los 90, la Segunda Guerra Mundial en los 40 y supuestamente somos pues un planeta pacificado. Por eso es que está la ONU ahí, no sirve para nada. Pero bueno, esto generó una profunda molestia en Bruselas y en Kiev porque insistieron en que se sintieron marginados de las decisiones que afectaron directamente su seguridad y su futuro. No es casualidad que la Unión Europea insista en involucrarse en este proceso de negociación. Ahora, miren señores, las preocupaciones de la Unión Europea sobre el expansionismo y el revisionismo territorial de Rusia son legítimos. Se basan en un patrón de acciones militares y de políticas que Rusia ha llevado a cabo en países vecinos, especialmente en aquellos que formaron parte de su órbita soviética. Moldavia en el 92, Georgia en el 2008, en la misma Crimea en el 2014. Entonces, de hecho, el financiamiento de grupos separatistas en Donetsk y Lugansk, que obviamente luego intentó anexionar ilegalmente en la guerra reciente del 2022. Entonces, se puede decir que las acciones de Rusia siempre han buscado reconfigurar el orden de la seguridad europea posterior a la Guerra Fría para restaurar sus zonas de influencia. Ahora yo me pregunto, también hay que ser justos. ¿Esta es una respuesta ante el acercamiento de la OTAN al este? ¿O es que ambos lados reaccionan ante el miedo racional o irracional de la toma de áreas de influencia de cada región? Esto es una pregunta muy importante. Yo he leído mucho sobre esto. Les soy honesto. Les voy a ser honesto. Yo me pongo a leer sobre esto y a veces se me olvida. Porque es que para tú poder saber si la reacción de Rusia es una respuesta ante el acercamiento de la OTAN hacia el este, tú necesitas anteceder hechos diplomáticos que a veces se escapan del radar mediático y se hace muy difícil hacer la lectura de quién es el verdadero culpable. En estos días estaba viendo una conferencia que se los puedo colocar aquí abajo en mi panel de descripciones. Increíble, esta señora explica cómo Rusia ha sido muy conciliadora. Según esta señora, Rusia ha sido muy conciliadora a la hora de tolerar el acercamiento de la OTAN al este. Es obviamente un enfoque, me pareció válido porque es una profesora académica, pero también hay otros lados en el que se explica que a Rusia se le intentó invitar a la OTAN en su momento y dijo que no, porque no le convenía dicha conciliación. Entonces, es complicado, hay que hacer un episodio bien completo sobre dónde está la raíz histórica del problema del acercamiento de la OTAN hacia el este. Si ustedes me preguntan, me da la impresión, según lo que he leído hasta ahora, de hace 3 años que nació el conflicto. Este problema no es de hace 3 años, este conflicto viene desde hace años. Por poner un ejemplo, ya desde el 2014 ya Crimea había sido ocupada por Rusia. Entonces, esto es un problema que amerita pues un estudio minucioso de los hechos históricos. Ahora, la reacción de la Unión Europea y sus líderes fue obviamente el rechazo frontal a este borrador original entre Putin y Trump. Esto llevó a negociaciones posteriores en Ginebra, por ejemplo, para crear una postura unificada, una contrapuesta europea. Entonces, la posición de la Unión Europea se centra en garantizar una paz justa y duradera que respete los principios fundamentales del derecho internacional. A mí me da risa cuando se habla de derecho internacional cuando vives en Venezuela y, o sea, es que el mundo ideal de derecho internacional y de autonomía, pero bueno, eso no existe.
La Unión Europea insiste en que cualquier solución debe respetar la soberanía y la integridad territorial de Ucrania dentro de sus fronteras internacionalmente reconocidas. Esto es una línea roja contra la cesión territorial forzosa. ¿Ahí qué están diciendo? No queremos ceder ningún territorio. Ahora, la paz solo es posible si es plenamente aceptable para Ucrania. La Unión Europea reclama que solo Kiev puede decidir sobre el tamaño de su ejército, su futuro político y sus alianzas. Esto lo dice von der Leyen, por cierto. Ahora, líderes como Josep Borrell han criticado duramente el plan de Estados Unidos por ignorar a Europa, completamente cierto, insistiendo en que la Unión Europea debe tener la última palabra en cuestiones que le afectan directamente, como por ejemplo las sanciones, la política de la ampliación, la adhesión de Ucrania y los activos congelados rusos. Entonces, hay críticas a la Unión Europea también, a la propuesta de la Unión Europea. Y es que esa contrapropuesta europea depende de que la Unión Europea pueda garantizar la seguridad de Ucrania a largo plazo si no se puede ingresar a la OTAN. Entonces los críticos señalan que la capacidad militar de la Unión Europea, obviamente, para disuadir a Rusia por sí sola, aún están en desarrollo. Importante, dicen en desarrollo porque los países empezaron a comprometerse a poner el 2% y empezaron a invertir un poco más en su defensa después de que llegara Trump a la Casa Blanca. Pero bueno, lo que podría hacer que la promesa de garantías fiables sea menos creíble que el de Estados Unidos. Cierto, pocas palabras más, palabras menos, la Unión Europea no tiene condiciones para garantizar nada. Estados Unidos sí, porque Estados Unidos es un país armamentístico. Ahora, a pesar de que las declaraciones conjuntas, la Unión Europea a menudo lucha por mantener una unidad total en política exterior, especialmente con diferentes intereses de sus miembros, obviamente. Es una coalición de muchos países y cada quien piensa como le da la gana, ¿cierto? Entonces la necesidad de modificar el borrador y la lenta articulación de una voz unificada en las negociaciones de Ginebra reflejan una fragmentación que Putin y otros países podrían explotar. Fíjense, creo haberlo mencionado en otros episodios, pero hasta ahora Rusia se ha apoderado del 63% de los depósitos de carbón, el 20% de los depósitos de gas natural y alrededor del 42% de los depósitos de metales. Entonces, cuando uno dice esto, ya tú entiendes que la reacción de invadir Ucrania no es para desnazificar Ucrania, como fue la operación militar, como que fue el nombre, pues como que se le dio la razón de que se estaba desnazificando. Creo que se refieren al batallón Azov, que en su momento tenía gente ultranacionalista, radical, etcétera, pero ellos se desligaron de ese problema. De hecho, hoy en día el batallón Azov es parte de las Fuerzas Armadas del país. Se institucionalizó. De manera que esto de nazificar Ucrania nunca me comí demasiado ese cuento. Además de que cuando tú dices, bueno, yo me voy a meter en ese país porque yo voy a solventar un problema que está sucediendo allá adentro, pero además te metes y ocupas territorio, y ocupas los recursos naturales, entonces, oye, no estás metiéndote ahí por un tema, un tema netamente, ¿cómo se diría? Tú no tienes una necesidad benigna de ayudar a nadie. Tú lo que quieres es ocupar, pues, los recursos del país. Pero fíjense, Donetsk y Lugansk tienen un centro neurálgico de la industria pesada y de producción de energía. En este caso, como digo antes, Rusia estaría controlando más del 60% de las reservas de carbón de este lugar. En Zaporilla, por ejemplo, es la mayor fuente de energía del país. Y obviamente también tiene un gran acceso a la futura cadena de suministro de baterías y tecnologías avanzadas de Europa, cosa que es muy importante. Gerson tiene rutas de exportación marítima y recursos vitales de la industria aeroespacial y de defensa. Y la península de Crimea tiene gas natural, tiene petróleo en el Mar Negro, y además que hay una base militar estratégica que tiene acceso a recursos offshore de gas y petróleo, como digo. Entonces Ucrania insiste vehemente en obtener garantías de seguridad sólidas como la condición no negociable de cualquier acuerdo de paz futuro por una razón fundamental y existencial.
existe una falta de confianza absoluta en Rusia. Y hay una necesidad de asegurar la supervivencia a largo plazo del Estado ucraniano. Es que eso tiene completamente todo el sentido. Esta insistencia se basa en 3 pilares principales, que es básicamente la experiencia histórica, el sacrificio de la adhesión de la OTAN y la necesidad de una disuasión creíble. A ver, ¿ustedes se acuerdan cuando fue Zelensky a la Casa Blanca y le estaba pidiendo garantías al presidente Trump? Y J.D. Vance explotó este conflicto diplomático en la Casa Blanca. Esto fue horrible. O sea, yo vi esto y me dio pena ajena. Ese conflicto, esa discusión nació de la exigencia de garantías. Ucrania estaba dispuesto a ceder territorio a cambio de garantías y Estados Unidos no dio las garantías y se hicieron los ofendidos. J.D. Vance se hizo el ofendido cuando se le estaba pidiendo estas garantías. Entonces, señores, mira, yo les digo, soy honesto, yo estuviese naturalizado en Estados Unidos y lo más probable es que yo hubiese votado por el presidente Trump. Lo digo abiertamente. Porque el personaje se mostró outsider, se mostró como que no formaba parte de una clase política. En solamente 9 meses me he dado cuenta que es no solo parte de una clase política, es parte de la plutocracia norteamericana que hace lo que le da la regalada gana en este país. En 9 meses yo me di cuenta de que definitivamente este señor no es bueno ni para la presencia migratoria del país, ni para la economía, porque la expansión del gasto público es impresionante, a pesar de que es un republicano, a pesar de que es un inversionista. ¿Y qué digo con esto? Que J.D. Vance, también un hombre joven, cristiano, cuando veo esta situación y cuando veo que miente de una forma tan descarada en los medios de comunicación, yo digo, wow, o sea, de verdad que estos... A ver, yo no sé si es que como yo también estoy tan cerca del contenido, yo digo, bueno, sé cuándo miente y cuándo no, pero... ¿qué les puedo decir? Es indignante. Ucrania ya ha experimentado el fracaso de las garantías de seguridad en el pasado, lo que motiva su desconfianza total. O sea, estamos hablando del Memorando de Budapest del 94. Esto creo que lo mencioné en algún momento, porque tras la disolución de la Unión Europea, tras la disolución de la Unión Soviética, Ucrania renunció voluntariamente al tercer arsenal nuclear más grande del planeta, a cambio de garantías de seguridad de Rusia, Estados Unidos y Reino Unido. Estas potencias prometieron respetar la independencia, la soberanía y las fronteras de Ucrania. O sea, esto es un chiste, se cuenta solo. Por eso es que cuando Zelensky iba a la Casa Blanca, digo, necesito garantías porque ya yo entregué mis armas nucleares. Igual me metieron el palo, en otras palabras. La violación de Rusia. Bueno, Rusia violó flagrantemente el memorando al anexionar Crimea en el 2014 y a invadir, obviamente, a gran escala en el 2022. Entonces, para Ucrania, una promesa de no agresión o de no respeto territorial por parte de Rusia sin un mecanismo de defensa creíble detrás no tiene ningún valor. Es un pedazo de papel y es completamente cierto. Yo no sé si el tema de adherirse a la OTAN es realmente viable, pero tiene que haber algún otro mecanismo. Fíjense, los planes de paz que se están discutiendo, como este que estamos mencionando, exigen a Ucrania 2 concesiones cruciales para Rusia: cesión territorial y renunciar a la OTAN. La insistencia de Ucrania de una disuasión creíble y rápida es básicamente que se centre en obtener un compromiso que parezca lo más posible a un artículo 5, que es lo que acabo de decir. Bueno, no me vas a anexar a la OTAN, perfecto, pero dame algo que me dé las garantías de que no se van a volver a meter en mi país. Entonces, ¿de qué garantías estamos hablando? Bueno, respuesta militar rápida en 72 horas. Si Rusia se mete en Ucrania, ustedes tienen que reaccionar en no más de 72 horas una respuesta coordinada. Suministro de armamento continuo, o sea, que le estén dando armas para que él se pueda defender. Y compartir inteligencia y vigilancia. Hemos llegado al final de este episodio, pero yo quiero que me dejen sus comentarios y me digan qué piensan sobre este conflicto. Amigos, hemos llegado al final de este episodio. Por favor, no olviden suscribirse a este canal. Y espero verlos en una próxima oportunidad, ¿ok?
no olviden que este podcast tiene presencia en diferentes medios de streaming como Google Podcasts, Spotify, Anchor, ¿cuál es el otro? Radio Shack.